Bendiciones. Estamos una vez más en vivo a través de tu canal de YouTube. Digo que es tu canal porque ya es prácticamente de ustedes. Muchos se han acercado a través de llamada telefónica y mensajes de texto, y también a través de YouTube haciendo de comentarios acerca de los estudios. Y eso nos anima a seguir adelante, tratando de ser mejores cada día y tratando de hacerlo mejor y más calidad para el Señor. La semana pasada no salimos el jueves, sino que lo hicimos el miércoles. La próxima semana ya no va a ser a las 7:30, sino que será a las 8 de la noche. Y no tendrá una duración de 30 minutos, sino que va a durar 1 hora, porque muchos están diciendo que se quedaron en la mitad, querían escuchar más. Hay un pueblo ávido por escuchar, por aprender la palabra de Dios. Y aquí estamos nosotros haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado, de usar estos medios para edificar el pueblo, usar estos medios para poder llegar al pueblo de Dios y también a aquellos que no conocen al Señor Jesús. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de la incredulidad que desaloja la fe. Y usamos como texto base el libro de Éxodo y también de Número. Tomamos como ejemplo el pueblo de Israel cuando Dios cumplió su promesa que le hizo a Abraham allá en el libro de Génesis, cuando le dijo que su pueblo estaría cautivo como esclavo 400 años en una nación extranjera. Y después de llegados los 400 años, él le enviaría un Mesías, un libertador, que sacaría el pueblo de Egipto, de esa nación que fue Egipto, y lo llevaría a poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham que le daría a su descendencia. O sea que el pueblo de Israel no fue a conquistar a Canaán, fue a poseer a Canaán. El conquistador inventa, sigue fábulas, sigue órdenes y viene a buscar algo que no se le ha perdido ni le pertenece, mientras que el pueblo de Israel fue a poseer la tierra que le prometió Dios a Abraham que le daría a su descendencia. Y hasta hoy ese es un problema. Pero nos concentramos fue en cuán difícil fue ese pueblo cuando salió de Egipto y empezó a caminar rumbo a Canaán, que empezó a quejarse, y presentamos muchas quejas del pueblo. La palabra de Dios dice que Moisés fue un hombre manso, y ese hombre manso lo llevaron al límite de renegar y de negarse a aceptar que él fuese escogido para cumplir esa misión. ¿Por qué? Porque no hay algo más difícil en la tierra para tolerar que una persona incrédula, que una persona que no cree nada, que viendo lo que ha acontecido en su vida no es a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de los ejecutores de la fe.
hombres y mujeres que no están en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, que no aparecen en ese salón de la fama de la fe, ni tampoco vamos a hablar acerca de los conceptos de la fe teórico que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre natural va a existir un camino hacia la fe, que es la fe salvadora. Y esa fe la pone Dios en el corazón del hombre. A los que hemos creído, Dios ha puesto una medida de fe. Pero la fe es algo tan difícil de crecer en ella, de poseerla y de vivir en ella, que casi todos los púlpitos del mundo donde se predica la buena nueva de salvación, el evangelio, el 80-90% de las predicaciones durante todo el año tienen que hablar acerca de la fe. ¿Por qué? Porque es el único camino que nosotros, lo que enseñamos la palabra, hemos visto que nos ha dado resultado en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos que usar la fe más que otra cosa en el día. Durante las 24 horas del día, nosotros tenemos que emplear 6 horas o 8 horas la fe. Por la fe nosotros hablamos, por la fe nosotros caminamos, por la fe esperamos comer, por la fe respiramos, por la fe vemos, por la fe nos levantamos en la mañana dándole gracias a Dios por su misericordia. Vamos a hablar acerca de 9 hombres o 9 momentos o 9 citas bíblicas o 9 situaciones donde hubo 9 personas que han pasado por debajo de la mesa y no son famosos. Pero estos famosos tocaron la hebra del corazón de Cristo por su fe. Estos famosos solamente lo conocemos cuando lo estudiamos. Esos son héroes desconocidos. Y aquí vamos con el primero. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 3 al 5 del Evangelio según Marco. Allí 4 amigos de un paralítico abren un orificio en el techo para hacer descender a su amigo paralítico en el lecho donde se encontraba, en la cama. El pasaje dice que el Señor Jesús había regresado a casa y la casa estaba llena, estaba repleta, estaba full. No podían ellos entrar, no había lugar cómo entrar. Y no podían abrirse paso, mucho menos con una persona paralítica en un lecho. Al Señor Jesús ver la osadía de aquellos 4 hombres, no tuvo otra cosa que cumplir la misión por la cual Él estuvo aquí en la tierra. Perdonó los pecados del hombre paralítico y fue sano en ese momento. Pero fue por la fe de aquellos 4. Fue la fe de aquellos 4 que activó el milagro. Durante estos 9 milagros que vamos a ver hoy, cada uno de esos milagros lleva algo común, y el común denominador es que ningún milagro viene sin esfuerzo.
todo milagro trae consigo un esfuerzo, trae consigo algo sobrenatural, trae consigo la demanda que tiene aquel que conoce a Cristo. Para que haya un milagro tiene que haber una condición. Y la condición aquí es que conozca al que hace el milagro. Que conozca el que tiene el poder. Que conozca bien quién está allí. Estos 4 hombres sabían que allí estaba la luz del mundo. Allí estaba la luz de los hombres. Ahí estaba el Hijo de David. Ahí estaba el misericordioso. Ahí estaba el poderoso. Ahí estaba el Verbo que se había hecho carne. Que ahí estaba el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, ellos no vacilaron. Porque aunque la fama de Jesús se había extendido por todo el territorio, también habían detractores, hombres que no tenían fe en él. Y ahí lo podemos leer. ¿Cuáles fueron los comentarios todo el tiempo de los fariseos, saduceos y también herodianos? Habían, igual que en el desierto hubo hombres que tenían fe como Josué y Caleb, así también fue enfrentado el Señor Jesús con hombres con sus agendas personales, destructoras. Y alrededor tuyo y de mí también va a haber médicos que te van a decir, oye, yo sé que tienes fe, pero esto es una realidad. Y ahí es donde tú tienes que decir, la realidad es que en el que yo he creído es poderoso para sanar mi hijo, para sanarme, para sanar a mi madre, para sanar a mi amigo, para devolverle la vista. El segundo héroe de estos héroes anónimos es Leví, el conocido como Mateo, el escritor del Evangelio según Mateo. El Señor Jesús iba pasando por frente a la mesa donde se colectaban los tributos y llamó a Leví y le dijo, sígueme. Déjame explicarle que un publicano, para que ellos pudieran conseguir una licencia para cobrar impuestos, primero tenían que tener influencia. Segundo, dinero para pagar esa licencia. Eso es igual que tú quieras montar un McDonald's, un Burger King. Tú no lo vas a montar con $400,000. No, eso vale millones de dólares. Vale millones de dólares. Tú quieres montar una agencia de Mercedes-Benz. Eso vale millones de dólares. Millones. Y tienen que tener de todo. Él también. Leví era un hombre próspero. Y lo dejó todo. ¿Por qué? Porque él conoció quién lo llamaba. Y no dudó. Lo hizo ¿por qué? Por fe. Una fe práctica. La fe práctica es aquella que te lleva a ti y a mí a pelear lo que queremos ganar, a pelear por lo que queremos obtener, y pelear por el milagro, pelear día a día para que nuestras vidas sean vidas llenas de gozo, de bendición y de vida en abundancia.
Leví dejó todo, dejó su negocio y siguió al Señor Jesús. Y fue uno de los 12 discípulos. El tercero es la mujer con el flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años con ese flujo de sangre. 12 años sangrando. Y la mujer, cuando la mujer tenía el periodo, la menstruación, la mensualidad que se paga con sangre. No se rían. La mensualidad que se paga con sangre, no podía dormir junto con su esposo, tenía que apartarse porque era impura. Imagínate esta mujer, 12 años con esta condición de impureza. Y esta mujer rompió todos los protocolos. Así que eso que no me toquen, que no, nada. Esta mujer rompió todos los protocolos. El primer protocolo que rompe es que el Señor Jesús ya estaba atendiendo la necesidad de un principal de la sinagoga que había venido al Señor Jesús. Ahí lo dice en el libro de Mateo, que fue un principal en la sinagoga, que había venido al Señor Jesús para pedirle que fuese a su casa porque su hija había muerto. Y esta mujer, mientras el Señor Jesús iba a la casa de este principal, la mujer dijo entre sí: si solamente tocara el borde de su vestidura, yo seré sana. Capítulo 9, versículo 18 de Mateo. Vamos a ver otro caso. Esta mujer tocó el borde y el Señor Jesús en otras escrituras dice: ¿quién me tocó? Le dice a los discípulos. Oye, entre tanta gente vas a preguntar quién te tocó. Sí, porque de mí salió virtud, salió poder. La gracia se disparó. Alguien peleó el milagro. Y esa mujer, y el Señor Jesús volteó y la vio. La mujer dijo: yo fui. Y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y fue sana en ese instante. En otra escritura dice que esa mujer había gastado todo su dinero, todo su ahorro en la enfermedad. O sea, que no hay milagro sin que haya reto que vencer. Siguiendo con la misma, otro héroe de la fe anónimo es ese principal. Ese principal de la sinagoga sabía que se estaba jugando su pellejo, su reputación de ir a Cristo Jesús, porque ya Cristo lo habían declarado enemigo número 1 del pueblo de Israel. Y este hombre fue al Señor Jesús para pelear su milagro. Y el milagro era que su hija había muerto. Y el Señor Jesús fue hasta la casa de él. Y cuando llega allá, encuentran que estaban los flautistas, las mujeres que le pagan por llorar, y toda una fiesta allí con la muerta. Y el Señor Jesús lo mandó a desalojar todo. Y entró al lugar donde estaba, al lecho de muerte de la niña, y la tocó. Y esa niña resucitó. Y allí la fama del Señor Jesús se disparó. Amado,
no es el Señor Jesús haciendo el milagro. Eres tú y yo conociéndolo a Él. ¿Para qué? Porque nosotros vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero no se aflija. Yo he vencido al sistema, yo he vencido a este mundo. Y yo soy la resurrección y la vida eterna. Si no conoces a Cristo Jesús, yo puedo estar 20 horas hablando contigo y nunca va a pasar nada en tu mente, porque lo que tienes tú en tu mente son rollos y rollos, problemas y problemas y más problemas. Estás vencido antes de empezar a pelear. Pero cuando tú conoces a Cristo, sabes que Él ganó por ti. No estás vencido, sino que la victoria está contigo. Eso fue lo que pasó aquí con ese principal. Él sabía que los demás negaban y decían que Jesús echaba fuera demonios en nombre de Lucifer, de Satanás. Pero él sabía que no era así. Él sabía que ese era el Mesías, el hijo de David. Hay otro. Vamos a hablar del quinto héroe. Son dos ciegos que al escuchar que el Señor Jesús pasaba por allí, estos dos ciegos empezaron a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Para decir Hijo de David, tenían que haber una revelación espiritual en la vida de esos dos ciegos. Y era Dios actuando. Así como cuando Él le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Dice que eres Elías, que eres esto, que eres lo otro. ¿Y ustedes qué dicen que son? Salió Pedro y dijo: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Y a quién se lo reveló? A estos ciegos. Al Señor Jesús ver la fe de ellos, lo sanó. Y ellos vieron. Le recomendó algo imposible: que callaran, que no dijeran nada, para no tener problemas en la sinagoga. Pero era un imposible. Esos hombres estaban llenos de gozo. Vieron. Y se cumplió delante de ellos lo que decían las Escrituras: que vino a sanar al que estaba bajo el yugo de las tinieblas. El sexto héroe tiene que ver con el centurión. Este era un general, un romano, que en su casa tenía un sirviente, y el sirviente había caído enfermo. Pero este hombre fue y se arrodilló, se postró. Pero antes de eso, él usó a los ancianos del pueblo de Israel para poder llegar a Jesús. Luego el Señor Jesús lo recibió y le pregunta: ¿qué quiere que haga por ti? Dice que su siervo está muy enfermo, está enfermo de muerte. Y le dice al Señor Jesús: yo sé que yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, porque ese era un protocolo dentro del pueblo de Israel, que los judíos no se mezclaban bajo ninguna circunstancia con los romanos. Y el Señor Jesús vio la fe de este hombre que dijo: yo soy hombre de
con poder y autoridad, y le digo a este vaya y a aquel vaya, y tú eres un hombre de autoridad, y si tú mandas enviar tu palabra, él va a ser sano. Mira la fe de un hombre que no tenía ningún principio como los que tenían el pueblo de Israel, del conocimiento de la palabra. Y este hombre produjo en el corazón del Señor Jesús una reacción que dijo: no he visto fe en Israel como la fe que tiene este hombre. Ve. Y cuando dijo ve, a la misma hora el muchacho ya estaba sano. El séptimo héroe del cual quiero leer hoy es acerca de la mujer cananea. Hace unos 2 o 3 estudios atrás, yo hice un estudio acerca de el hombre de Dios en el Antiguo Testamento, y hablé de Eliseo, que era una antítesis de lo que iba a ser el Señor Jesús. Y hablé del Señor Jesús. Entonces puse un paralelo entre lo que era Eliseo y lo que era el Señor Jesús. Y allí hablé acerca de que el Señor Jesús tenía el poder para perdonar pecado, pero Eliseo no. Y Eliseo fue uno de los profetas más violentos, para ser exacto, para hacer milagro. Ese hombre, donde ponía el ojo, ponía la bala, dice por ahí. Pero el Señor Jesús no solamente pone el ojo, sino que lo sabe antes de poner el ojo. Y perdonar pecados solamente era, y es, y sigue siendo para Dios, simplemente. Así que nadie, ningún humano tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado del hombre. El hombre le pide perdón al que él le ofendió. Pero recuerde que cuando se ofende a otra persona, se ofende primero a Dios. Y a Dios hay que pedirle perdón. Ese camino que se usa está violando la ley de Dios. Esta mujer cananea, los cananeos para los judíos eran perros. Por eso es que en el diálogo entre el Señor Jesús y ella, el Señor Jesús le dice que no es digno, no es lógico, ni tampoco debe ser, no está en la ley protocolar que los perros coman el pan de los hijos de Israel. Y ella, de una manera humillante, se humilló, como tú y yo tenemos que humillarnos delante de Dios para que el milagro acontezca. Papá, deja el orgullo, deja la vanagloria de los títulos o del servicio que tú has tenido para Dios. No, hombre, no. Tú puedes pasar 500,000 años sirviéndole a Dios, pero no es nada. Dice que es como trapo de inmundicia tus obras, y lo único que has hecho ha sido un siervo inútil, porque simplemente ha cumplido lo que te ha dicho que haga tu amo. Si eso no te engorda el vientre, tienes que saber que sobre la voluntad de Dios no hay voluntad humana. Y esta mujer se humilló hasta lo sumo, diciendo que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, de su Señor. Cuando el Señor Jesús vio eso, cuando el Señor Jesús escuchó eso, oh, dijo: mujer, hágase conforme a tu fe. Y ahí mismo la hija
fue sanada porque un demonio la estaba atormentando. Luego está otro héroe desconocido, un leproso. Este sí que la botó de jonrón, como dice. Este sí que verdaderamente acabó. Este sí verdaderamente se la jugó. Este sí es un abusivo de verdad. Este es de lo que dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Este sí es verdaderamente que la arrebató su milagro. Este sí es verdad que no comió nada. Como dicen en Venezuela, no comió coa. Este no creyó en nadie. Mire, en primer lugar era leproso. No podía andar dentro donde estaba la gente común. No podía congregarse, no podía estar allí. Ese hombre no solamente fue allí, sino que fue y se postró delante del Señor Jesús, buscando su milagro. Eso está en Marcos 1, versículos 40 al 45. Y el Señor Jesús lo sanó. Sanó al leproso. ¿Por qué? Por su fe. Luego está el más mencionado y predicado de todos los héroes desconocidos. El príncipe de los honroneros, Bartimeo, el ciego. Bartimeo no era ciego de nacimiento, sino que Bartimeo perdió la visión. No sé, no me pregunten a mí por qué la perdió. No sé, yo no estaba ahí, ni lo conocía. Don Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente decía: échate para allá, vete para allá, échate para allá, ciego. Y este sí es verdad que es un jorronero de verdad. Que Reggie Jackson, que Sammy Sosa, no, este sí es un jorronero de verdad. Este sí mete los goles. Este no es Messi que pela los penales. No, este sí mete los goles. Este metió el gol y se llevó el arco para su casa. Este metió el jonrón y se llevó las 4 almohadillas para su casa. Porque el Señor Jesús le dijo: ¿qué quieres tú que te haga? Ay, papá, si he sido un ciego de esto, dice: quiero que me dé 10 millones de dólares o que no quiera. Él dijo: no, quiero ver de nuevo. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y fue hecho conforme a su fe. Bartimeo vio. Amado, hemos hablado de 9 héroes desconocidos. El número 10 eres tú que me está viendo. Y el 11 es el que está a tu lado, al cual tú le vas a hacer link a este video para que le llegue este mensaje. Envía este mensaje a otro. Porque hay muchos como tú y yo que estamos viviendo prueba. Estamos comiéndonos un cable. Estamos viviendo bajo la tortura de la desesperación y la angustia. Estamos viviendo tiempos difíciles en la tierra. Nos han declarado muertos prácticamente en los hospitales. La última cita médica no nos dieron esperanza, ni le dieron esperanza a nuestro hermano, amigo, a mi hermano, ni a mi hermana, ni a mi hijo, ni a mi hija, a un ser querido. No le dieron esperanza, pero hay esperanza para el que cree. Hay esperanza
para el que pone su confianza en Cristo Jesús. Hay esperanza para todo aquel que ha dicho, sí, lo puedo lograr. Si Bartimeo lo hizo, yo también lo quiero. Si el leproso rompió todos los protocolos, yo rompo el protocolo hoy y creo en Cristo. Y ese Cristo, el cual predicó el negro George ese día, yo me llamo George, mi nombre, no hay problema con llamarme negro, no hay. Ese es lo que él enseñó, ese Cristo, yo creo en ese Cristo y vas a tener tu milagro. Los milagros no se venden. El milagro no se compra en la esquina. El milagro es personal y solamente lo reciben aquellos que son capaces de creer en el Cristo de la gloria, en el Cristo resucitado, aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres. Cristo está en disposición para ti. Él quiere sanarte. Él quiere hacer el milagro en tu vida. El mejor milagro, el mayor milagro de todo es la salvación. Y Cristo quiere salvarte. Cristo quiere conquistar tu corazón. Él está dispuesto a entrar en tu corazón si tú lo dejas entrar en este día. Cuando tú estás viendo este video y tú confiesas con tu boca que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana a las 8 p.m. El programa no va a durar media hora, sino que va a tener una duración de 1 hora. Vamos a empezar a las 8 el próximo jueves en vivo y ahí estaremos esperándote. Dios te bendiga.